presente acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al doctor Guillermo Rodolfo Quadrini. Por favor, le pedimos a la señora secretaria que dé lectura del mensaje remitido por el Ejecutivo Nacional. Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doctor Guillermo Adolfo Quadrini, DNI número 16.921.449. Saludo a su honorabilidad con mi mayor consideración. Gracias, doctora Gigena. Le damos la bienvenida al doctor Quadrini. Y como le preguntamos a sus anteriores colegas, le pedimos que si tiene alguna novedad respecto de su currículum y que estime que los senadores deben conocer, haga mención. También que nos detalle cuáles son las características del destino para el cual ha sido propuesto y también su posición respecto de la tributación de impuestos a las ganancias. Lo escuchamos. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores senadores y señoras senadoras. Es un honor para mí haber sido convocado, haber llegado a esta instancia constitucional a través de un proceso complejo previsto por nuestra Constitución Nacional y llegar a esta instancia para mí a través de la trayectoria en el ámbito judicial que he desempeñado durante 35 años aproximadamente, resulta un honor de supremacía inédita en mi historia personal y profesional. Reitero, este proceso complejo de designación de los magistrados es extremadamente fundamental y lo estimo de una superlativa intervención en la etapa que me corresponde asistir a la audiencia, para lo cual, reitero, constituye un honor. Mi nombre y apellido completo es Guillermo Adolfo Quadrini. Me pareció haber oído Rodolfo. Tengo 56 años, nací en la provincia de Buenos Aires, me recibí de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el año 1988. Paralelamente ingresé al Poder Judicial de la Nación allá por el año 1984, si mal no recuerdo, como meritorio, ad honorem, en el Foro Civil. En el Juzgado Civil número 27, Secretaría 53 y 54, al ser empleado honorario, el trabajo era permanente en ambas secretarías. Me sirvió mucho para acompañar un poco incluso el inicio de la carrera de abogacía, donde el inicio de las primeras materias, cursar las primeras materias de la carrera de Derecho, acompañó mucho la experiencia iniciada en la mesa de entradas del juzgado civil, atender cuestiones vinculadas con audiencias de absolución de posiciones, testimoniales, pero ese año y medio me sirvió también para rendir examen e ingresar en el fuero laboral, así como que ingresé en el último cargo de auxiliar principal de sexta en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cita en calle Cerrito 536, me desempeñé en la Mesa General de Entradas, en la Secretaría General de la Cámara, y pasé al cargo, fui ascendido al cargo de auxiliar principal de quinta en el juzgado número 47, a cargo de la doctora García Mergalejo, ya como audiencista, y confeccionaba planillas de liquidación de sentencias y proyectos de sentencias interlocutorias. En el año 1988, recuerdo 1989, 88, 89, se divide la Cámara Federal, la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que tenía competencia en materia de seguridad social y previsional, se divide el fuero laboral del fuero de la seguridad social. Se crea la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, con asiento en la Valle 1268. El inicio de esa actividad implicó el traslado de todas las causas que tramitaban ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo, vinculadas con temas previsionales, recursos de apelaciones que llegaban en la instancia de alzada, fueron todos remitidos a la Cámara Federal de la Seguridad Social, y ahí fui ascendido al cargo de relator en la Sala Tercera. Previamente pasé por el cargo de
oficial en la Secretaría General, en la organización, digamos, de los inicios de la Cámara, la organización en cuanto a los recursos humanos y la distribución de las distintas oficinas administrativas y jurisdiccionales, y pasé a desempeñar la función de relator en la Sala Tercera de la Cámara. Luego fui designado prosecretario administrativo, asignado específicamente a la Sala Tercera, hasta que la Patagonia empezó a generar en mí una inquietud y una necesaria búsqueda de no solo la belleza, sino también un cambio de perspectiva en cuanto a la función. Recordemos que en el año 93 existía todavía el ex juzgado nacional ordinario de Ushuaia, era de los últimos juzgados nacionales del interior del país, cuando Tierra del Fuego había dejado de ser territorio nacional y comenzó a ser provincia. Se formó la justicia provincial. Y el ex juzgado nacional de Tierra del Fuego fui designado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia como secretario laboral. Me vine a Tierra del Fuego, con asiento en la ciudad de Ushuaia, y durante ese periodo de tiempo hubo una transición, se crean los juzgados de instrucción ordinario de la justicia provincial, los juzgados civiles de la justicia provincial y los juzgados laborales. Ese proceso de transición lo realicé junto con los otros dos secretarios del ex juzgado nacional en el traspaso de las causas a la justicia provincial ordinaria. Paralelamente, como por la ley 24.121, de creación de los tribunales orales federales a través del sistema procesal previsto por la ley 23.984, el último tribunal oral federal, recuerdo, que faltaba implementarse era el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego. En esa oportunidad, los jueces ya estaban designados y me designaron secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego. Fui el primer secretario de ese tribunal, para el cargo que actualmente me encuentro concursando. Una experiencia única, inolvidable. No tenía experiencia en materia penal, pero el ánimo y el ímpetu que tenía y las ganas de aprender un fuero distinto, federal, penal, me llevó a generar esa inquietud y esa dedicación que abracé y ya venía abrazando en el inicio de mi carrera. Se hicieron los primeros juicios orales federales, porque anteriormente los realizaba el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, con asiento en Comodoro. Venían los jueces, hacían un sacrificio enorme, realizaban 1.800 kilómetros de distancia entre Comodoro y Ushuaia, hasta que, bueno, al implementarse el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego con asiento en Ushuaia y con jurisdicción en Ushuaia, Río Grande y Tolwyn, se realizaron los primeros juicios orales federales con asiento en este tribunal. Hasta que ya por el año 1998 se implementa el Consejo de la Magistratura, se llaman los primeros concursos, y concursé para el cargo de juez federal de Concepción del Uruguay, un juzgado que se encontraba vacante hacía varios años. Recuerdo como si fuera hoy, era el denominado concurso número 1/99 del registro del Consejo de la Magistratura de la Nación de aquel entonces. Fue una experiencia única, muy importante, un desafío para el cual yo había aspirado toda mi vida. Hasta ese momento mi sueño era llegar a ser juez federal, y conocía esa jurisdicción porque la cantidad de años que se encontraba vacante, el esfuerzo que estaban realizando los secretarios de ese juzgado, el esfuerzo que realizaban también los conjueces que me habían precedido. Bueno, concursé y fui designado previo acuerdo del Senado como juez federal de Concepción del Uruguay. Ese juzgado lo asumí el 8 de febrero del 2002, un momento extremadamente difícil vivía el país y la provincia. Tomé conciencia de la importancia de lo que era abrazar la carrera judicial y abrazar ese juzgado. Conté con el apoyo de los contaba con 4 secretarías, el apoyo permanente de los secretarios, de todo el personal. Juzgado que tenía múltiple competencia: civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, criminal y correccional. Teníamos inspecciones, recuerdo, de la Cámara Federal de Paraná,
venían 2 veces al año para realizar inspecciones en el ejercicio de superintendencia respecto a la cantidad de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, los pedidos de prórroga, cuántas causas estaban elevadas a juicio, cuántas causas estaban sin resolver situaciones procesales. Bueno, fue un trabajo que le dediqué días, horas, semanas, con el apoyo reitero de los secretarios. Fue una experiencia inolvidable. Hasta que en el año 2004 se sanciona la ley 25779, que declaraba insanablemente nulas las leyes de obediencia de vida y punto final, la 23.492 y la 23.521. Se reiniciaron, se produjo la reapertura de todas las causas que en el área Paraná correspondía a la región, me acuerdo de la región 2, la subzona Paraná, remitió a la Cámara Federal todos los legajos que habían sido en su momento tramitados ante la Cámara hasta que se sancionaron las leyes de impunidad. Y la reapertura de esas causas implicó una plus de dedicación al juzgado que le brindé. La región de Concepción del Uruguay comprende toda la margen oriental del río Uruguay, y allí me aboqué exclusivamente y específicamente a 3 zonas específicas, que eran el regimiento de caballería blindado número 2 de Gualeguaychú. Había un lugar de detención en ese regimiento, recuerdo, hice una inspección ocular con víctimas de torturas, la denominada casita, se le decía. Después en Concordia también, el regimiento de caballería de Concordia y la delegación de Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde también había sido un centro de detenciones, la parrilla se le denominaba. Bueno, todo ese trabajo implicó la declaración de constitucionalidad de esas leyes, confirmados por la Cámara Federal de Paraná y la Corte Suprema de Justicia en su momento. También declaré la inconstitucionalidad del decreto 1002/89 de indultos. Todo eso según un proceso en el cual, mediando un extraordinario trabajo realizado por la Fiscalía, con un detalle de la descripción de cada uno de los legajos y de cada uno de las víctimas y los imputados, se inició todo un proceso en el que culminó con detenciones, prisiones preventivas por delitos de tortura, desaparición forzada de personas, y elevé a juicio esas causas antes. Traté de, como eran tres ciudades, eran 3 causas distintas, a medida que iba avanzando la instrucción de manera paralela, lo que hice fue evitar la formación de megacausas y formar toda una sola causa. Eso se logró, se requirió la elevación a juicio y hubo trámites ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. ¿Qué sucedió? Tierra del Fuego había quedado algo en mí. Concursé para un cargo de fiscal mayor ante el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Formé mi familia, que son fueguinos. Mi señora es fueguina, mis hijas también. Decidimos volver, afincarnos definitivamente, tener un sentido de arraigo definitivo, y a partir de la experiencia que había adquirido en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, del cual tengo excelentes recuerdos, asumí un nuevo desafío. Tiene un cambio fundamental en mi carrera porque la visión desde el Ministerio Público Fiscal es diferente, un rol proactivo, necesario en el proceso, donde la actividad del Ministerio Público Fiscal la abracé despojándome de cualquier aspecto decisorio o de cualquier aspecto que tenga que ver con decisiones finales, sino precisamente con aquellas reglas que indican la iniciación, la investigación, la promoción de los requerimientos de instrucción y lograr llevar las causas de una manera objetiva, la instrucción objetiva y la realización de juicios orales con criterio de objetividad. Es el cargo que actualmente me desempeño en la ciudad de Río Grande, el Distrito Judicial Norte. Tierra del Fuego está comprendido por 2 distritos, el Poder Judicial de la provincia, y ahora les explico el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial de la provincia está compuesto por 2, un Superior Tribunal de Justicia, los Distritos Judicial Norte y Sur. Yo me encuentro a cargo de la Fiscalía de Distrito Judicial Norte, con asiento en la ciudad de Río Grande, y comprende también la jurisdicción de Tolwyn. Es una localidad muy cercana acá, unos 80-100 kilómetros.
En mi función como fiscal mayor, intervine en determinadas instrucciones judiciales vinculadas con delitos contra la administración pública o cometidos eventualmente por funcionarios públicos. Se dio una situación específica ya por el año 2008, yo asumí en el año 2009, donde me encuentro con una denuncia y un requerimiento de instrucción promovido desde la Fiscalía por mi antecesor contra personal penitenciario respecto de tratos crueles, inhumanos y degradantes padecidos por un interno. Se siguió, tomé esa investigación, logramos detectar a los eventuales imputados, personal penitenciario de aquel momento, se logró llevar la causa a juicio y las sentencias condenatorias se encuentran firmes. Otro aspecto fundamental, también le doy y le he brindado y le estoy brindando mucha dedicación a lo que hace a situaciones en las que excepcionalmente se producen de violencia institucional o algún exceso que pueda llegar a cometer personal policial, que es la excepción y es hoy en día en el que ese tipo de actividades, la Fuerza de Seguridad Provincial, debo destacarla con el trabajo que lo realizan de una manera excelente, profesional y con un sentido crítico y agudo respecto a los derechos de los ciudadanos y al debido respeto por las garantías individuales. Así que bueno, un paneo, he tratado de ser lo más sintético posible en mis antecedentes, en el recorrido que he realizado y estoy en este momento concursando para este cargo al cual aspiro. Conozco ese tribunal, recuerdo, fui el primer secretario y abracé ese tribunal con mucho cariño y conozco al personal, conozco a los vocales que lo integran. Este Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego se encuentra vacante desde el año 2014. Con mucho esfuerzo y dedicación, los dos vocales, con el apoyo de los miembros del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, de Santa Cruz, con Jacinto Río Gallegos, se han trasladado hasta esta jurisdicción. Los vocales de acá se han trasladado a otra jurisdicción. También cuentan con el apoyo y están teniendo el apoyo y el esfuerzo realizado por los miembros del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que también en los juicios orales se han tenido que trasladar. Y es un esfuerzo, un reconocimiento importante en ese sentido. Acá las distancias son muy extensas. Y ahora me voy a abocar en un instante a acompañar este aspecto de la jurisdicción y de la competencia de la Patagonia y particularmente del Tribunal Oral respecto a la denominada reforma judicial, que en realidad yo más que una reforma la veo como un reordenamiento con un paradigma del Poder Judicial Federal en el esquema de la especialización en materia penal federal y el acercamiento de la justicia federal a los pueblos y a las ciudades del interior del país, particularmente en las extensiones con las que Tierra del Fuego y toda la Patagonia tienen. Este tribunal, volviendo, es un tribunal compuesto por 3 jueces, 3 vocales, relatores. Tiene 2 secretarías, una secretaría de sala y una secretaría de ejecución, ejecuciones de penas privativas de libertad. Cuenta con 198 legajos aproximadamente de ejecución, 9 libertades condicionales. Hay prisiones, un par de casos de prisiones domiciliarias. Se juzgan en instancia oral y pública, conforme a la reforma del artículo 32 de la ley 27.307, que incorporó el artículo 32 la competencia de los tribunales orales federales del interior del país, particularmente en los casos que puedan llegar a ser tribunales unipersonal o colegiado. Este tribunal, tengo conocimiento que realizan juicios unipersonales. Recordemos que son los 2 supuestos. Los juicios unipersonales se realizan para delitos federales, tráfico de estupefacientes, tenencia simple de estupefacientes, tenencia con fines de comercialización, almacenamiento, transporte, todo el espinel del quinto C de la ley 23.737. Son juicios unipersonales hasta, en los casos de delitos que prevean pena de hasta 6 años. O de 6 a 15 en la medida que el imputado y su defensor no hayan hecho la opción. Si hacen la opción, van a un tribunal colegiado. Si no, la regla general
son juicios unipersonales. De hecho, el 90% de los juicios que se realizan ahora en este tribunal son juicios unipersonales. Se respetan los acuerdos realizados entre el fiscal entre la Fiscalía General y las defensas públicas y las defensas particulares. Esos acuerdos son debidamente respetados, obviamente, en la medida que esos acuerdos, a modo de juicios abreviados, tengan un sentido de razonabilidad en cuanto a la verificación sencilla de los hechos, no haya planteos de nulidad de por medio y la calificación legal y los montos de las penas peticionadas. Los tribunales colegiados, en el caso del tribunal colegiado, interviene en los delitos de más de 15 años, pero con una particularidad específicamente en caso de que se encuentren involucrados funcionarios públicos. O en la etapa del 349, como dice el código, donde si uno de los imputados, son más de 2 o 3 imputados, uno de ellos ha hecho la opción para realizarlo en juicio colegiado, los otros 2 también se avienen a la realización del juicio oral de manera colegiada. En definitiva, este tribunal tiene una cantidad de personal compuesto por, les decía, 2 secretarías, una secretaría de ejecución y una secretaría de sala, 2 prosecretarios, prosecretario de ejecución, prosecretario ujier, 4 oficiales, 2 oficiales encargados del tema de ejecución y 4 escribientes, también en el sector de sala, relatores, cada uno de los vocales, y tiene su asiento en la ciudad de Ushuaia, en la calle Rivadavia y San Martín. Les decía un poco anteriormente el acompañamiento de la reforma judicial. Más que una reforma, como en mi opinión, es una readecuación de las competencias y de las jurisdicciones. Recordemos que este sentido que está dirigido precisamente hacia un proceso penal netamente acusatorio va también acompañado de la creación no solamente de juzgados federales, sino también en el interior del país, sino también de fiscalías, que son aquellas que van a llevar adelante la instrucción. De hecho, entre paréntesis, el 353 bis y la reforma del Código Procesal, el quinques y el cuater, establecen una instrucción a cargo del fiscal de manera muy expedita, rápida, para llevar la causa elevada a juicio oral. En los procesos también de flagrancia, por ejemplo, el sistema acusatorio está teniendo esta impronta que la reforma procesal, y más que la reforma de la readecuación de las competencias de los juzgados federales penales en el interior del país, va a acompañar ese paradigma y esa ecuación, reforma procesal y acompañamiento de una reformulación de las competencias de los juzgados federales. Además, este proyecto del Senado, aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados, tengo conocimiento que crea alrededor de 97 juzgados federales en el interior del país, particularmente en la zona de la Patagonia, que es el foco que me he abocado. Crea 10 juzgados federales, un juzgado federal en Bariloche, el otro en Viedma, el otro en Roca, Zapala, Caleta Olivia, Comodoro y Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Debo destacar en ese sentido que la escisión de la competencia penal, la especialización de la competencia penal federal, así como está planteado respecto de los juzgados federales que hoy por hoy se encuentran con competencia múltiple, esa decisión la estimo extremadamente importante, fundamental, la especialización, el acercamiento de la justicia federal penal, como les decía anteriormente, en zonas tan extensas de la Patagonia, coadyuvará precisamente el acercamiento de la justicia a la sociedad. De hecho, en Concepción del Uruguay, recuerdo, cuando yo estaba a cargo del juzgado, tenía múltiple competencia. Al poquito tiempo que me vine, un poco antes de asumir el cargo actual, recuerdo que se creó el Juzgado Federal número 2 de Concepción del Uruguay, que escindió la competencia penal federal, el Juzgado Federal 1, respecto del Juzgado Federal 2, a quien le asignó toda la parte, digamos, la competencia civil, comercial, laboral y contencioso administrativo. En definitiva, esta reforma procesal, que fundamentalmente hacia el sistema acusatorio, que hoy ya está vigente, pero suspendida su aplicación, salvo en 2 provincias, creo que Salta y Jujuy, va a acompañar este proyecto de ley emitido por el Senado en términos tales que el afianzamiento del sistema judicial y fundamentalmente del sistema judicial federal en el interior del país y particularmente en la Patagonia
va a coadyuvar de una manera muy, muy importante, estimo, hacia la especialización, hacia el trabajo en la instrucción, hacia la persecución de los delitos vinculados con el narcotráfico. La Patagonia no es ajena a ello, y fundamentalmente en cuestiones vinculadas con lo que es la trata de personas, situaciones de vulnerabilidad en las que en pueblos, ciudades con extensos territorios, con extensas dimensiones y una densidad poblacional que requiere precisamente la presencia más activa, más cercana de la justicia penal federal especializada en materia de narcotráfico, va a, estimo, a generar un aporte superlativo a la actividad jurisdiccional y el acercamiento de la justicia federal penal para alguna comunidad, ¿no? En definitiva, el cargo al que aspiro es un tribunal al que le tengo un enorme cariño, es un tribunal al cual conozco, reitero, conozco sus miembros, conozco al personal, y volver para mí sería un honor enorme, inmenso, pero desde ya todo este proceso complejo, merecidamente establecido por la Constitución Nacional de selección, para mí es un honor encontrarme en esta instancia ante ustedes, señores senadores, quienes decidirán, en definitiva, si corresponde o no la aprobación de mi pliego. Gracias, doctor. Sí. Tiene la palabra el senador Matías.